Listo, pues ya compañeros y profesora, ahí como pueden ver, esa es mi pregunta. ¿Por qué la problemática de racismo en la actualidad en Colombia no se le es reconocido como se debe? Pues para empezar, la pregunta ya fue modificada una vez, por lo que estaba de manera muy general. Y pues por parte de cómo me fue en la investigación, siento que me fue bien. No me fue muy difícil encontrar artículos relacionados con el tema y pues el que cité en este caso trataba a ver, cómo combatir el racismo, se podría tener en cuenta la tolerancia, pues eso sería para evitar la discriminación, la exclusión, la opresión, bueno, etcétera. Que ha sido, por decirlo, que ha sido, por así decirlo, basado en el racismo. También dice que debemos ser mucho más conscientes con las etnias y las culturas, porque a veces las personas no se reconocen, digamos, afros, mestizos, digamos, usted puede ser blanco, pero puede tener que su familia sea de descendencia afro, pero entonces por ser blanco usted no se reconoce como afro. Y más que todo de eso trataba el artículo, profe. Creo que eso sería. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ahí a la pregunta que tú elaboraste, pues ya le hicimos ajustes. Usted lo puede encontrar dentro del campus. Y ya podemos hacer una versión tercera, pues, sobre la problemática que tú manifiestas allí. Ya está como, se le hicieron algunos ajustes para que quede un poco Más más, específico. sí, porque esto reconocido como se debe, pues no es muy académico, ¿cierto? Entonces la podemos mejorar aún más. Vale, Pero profe. muy bien que hayas encontrado información, me parece que eso sería en ese documento, luego podemos hacer una versión. Esa constitución del comité de convivencia les quedó como varias. Ya está listo. Andrés, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor? Voy. Aquí tenemos fecha de la ley de Gabriela, reglamento. Listo. Tengan en cuenta pues que estoy grabando. Listo. ¿Quién sigue? Yo, profe, yo. ¿Ya están viendo mi pantalla? ¿Me confirmas? Sí, ya está muy bien. Bueno, mi pregunta inicial comenzaba con un qué, en el cual yo le ajusté y entonces puse cuáles pueden ser los impactos de los impactos de los niños y jóvenes al observar los programas violentos en los cuales representan las culturas de una sociedad, en el cual busqué en un artículo que me pareció muy bien y me llamó mucho la atención este párrafo que lo voy a leer rapidito porque es un poquito extenso. Los contenidos y los mensajes violentos emitidos por la televisión inciden directamente en las actitudes posteriores de los menores, por tres razones fundamentales. La propensión de los NNA. Los NNA son niños, niñas y adolescentes, a imitar lo que ven, el fomento de la idea de que todo lo que ven en la televisión es posible y normal, llegando a crear riesgos en accidentes, casos de niños pequeños que saltan de alturas creyéndose Superman y hasta incivilización frente a la muerte y el sufrimiento físico, y a la existencia de mensajes subliminales u ocultos que incitan al televidente a uso de drogas y alcohol y a la utilización de métodos violentos para seguir sus objetivos. Entonces me agrada mucho este texto, ya que me está argumentando a mi pregunta, ya que me está diciendo que sí, que los impactos, que hay impactos en los programas violentos en los niños y que pueden ser distintos y que más o menos que los niños
todo lo que aprenden es visual, que los niños más pequeños tienen una más propensión de aprender todo lo que ven y lo que ven lo quieren hacer. Entonces, esos programas tienen un impacto negativo en lo que ven. Y donde se puede ver reflejado eso en sus conductas, en lo que ven y con el otro. Y ya. Pues yo quiero saber si está bien o mal lo que dije, por favor. Bueno, ya tú tienes tu ajuste en el campus. Sin embargo, recuerda que estamos pensando en que esta pregunta no se usa el cuál, sino el cómo o el por qué. ¿Sí? Entonces, habría que trabajarle, vamos, de pronto invertir un poco la pregunta. O sea, la esencia de la pregunta puede estar correcta en términos de la temática. Lo que habría que es organizarla. Y yo te di una opción en el campus. Aquí tengo otra, o sea, porque uno también puede ir construyendo. Entonces, ¿cuál sería? La pregunta mía es, bueno, entonces, ¿cuál es el sujeto del cual usted va a hablar? ¿Los niños o los programas de televisión o la salud de los niños? ¿Cuál sería, digamos? Porque en eso tienen que ustedes ser muy claros. Porque si queda, aunque ella ya encontró información, la pregunta debe estar un poco más organizada. Esa sería. Profe, yo diría que el sujeto es los niños y jóvenes, porque estoy hablando de ellos y creo que la acción que voy a hablar es el impacto que tienen al ver los programas violentos. Pues. Entonces, lo que habría que mirar también es si te vas a dedicar a los niños y a los jóvenes, son dos poblaciones muy, muy grandes, ¿vale? O sea, tenemos que seleccionar una de las dos porque es diferente ser niño a ser joven. O sea, las etapas psicológicamente son diferentes. Entonces, habría que hacer una selección de qué población en realidad quieres trabajar para que así no te vaya a causar, digamos, el problema de la generalización que no nos lleva a nada. Sí, profe, tienes razón, sino que yo en los artículos siempre, como aquí mismo lo encontré, los NNA, que significan niños, niñas y adolescentes, en el cual decía que nosotros tenemos, por ejemplo, pues yo tengo 17 y soy una adolescente, y me parece que sí, que mi medio más fácil de aprender es el medio visual, igual a los niños pequeños. Entonces, creo que en ese sentido, yo soy igual a una niña pequeña, porque igual a mi prima, digamos, ella ve algo en la televisión, ella lo quiere ver, y si yo veo algo aquí que usted represente por medio de un video, yo ya aprendí o algo así. Entonces en eso, pues, por eso no lo corregí, porque me parece que está bien, y pues yo también lo leí, entonces me dirá si lo corrijo o lo dejo así. No, si tienes el argumento, entonces ya en la hipótesis o en el planteamiento del problema, lo vas a explicar como no lo estás argumentando. ¿Sí? Que es la relación que existe entre las dos poblaciones en una forma de aprendizaje. ¿Sí? Pero entonces tienes que aclararlo. Ya, como lo estás aclarando oralmente, está bien, pero si nosotros lo leemos, no lo entenderíamos. Pensaríamos que son dos poblaciones diferentes. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. No habría problema, porque tú tienes el argumento, pero hay que mostrarlo. Listo, profe, gracias. Listo, muy bien. ¿Y mostraste el documento? Por estar hablando de la pregunta, ¿dónde encontraste el documento? El artículo lo encontré en la biblioteca de la universidad, y también había encontrado un PDF donde trataba el estudio de los niños y sus comportamientos con la televisión. Ya. Bueno, ¿es de base de datos o es de...? Sí, es de base de datos. Incluso lo tengo aquí, lo puedo mostrar. Bueno, muéstranoslo ahí. Bueno.
Ese no es verdad. ¿Pero ya lo habías bajado? No, lo tengo aquí en línea. Pero pues bueno, no me quiere cargar, pero sí, sí. Ya no hay problema, sino que mejor que lo bajes, porque no siempre vas a poderlo consultar. Te vas haciendo una carpetica con los documentos. Bueno, profe, igual aquí tengo el link de la Exacto. revista. ¿De dónde viene la violencia? Se llama. Ajá. Bueno, listo. Listo, profe. Gracias. ¿Quién sigue? Recuerden que no los voy a llamar cada uno en orden. Yo, Está, profe, bueno, hágale pues. ya. A lo mismo. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Recuerden darle presentación, ¿no? Exacto. Ahí está bien. Sí. ¿Por qué la vitoral de la succión digital afecta la oclusión dental en la población infantil, ocasionando alteraciones dentofaciales? Yo decidí cambiar la pregunta y orientarla más hacia la carrera, que es odontología. Encontré varios artículos referente al tema. La succión digital hace referencia a chupar el dedo. O sea, ese es el chupeteo de dedo que ocasionalmente pues se hacen los niños, principalmente en los niños cuando están recién nacidos, que empiezan ahí con ese chupeteo de dedo, y eso es lo que ocasiona una maloclusión y alteraciones dentofaciales posteriormente. Entonces, para informarme más sobre esos temas, recurrí a un artículo en Cielo que se llama Tratamiento de la succión digital en dentición temporal y mixta, y recurrí a un artículo en Redalic que se llama Chupeteo de dedo, que es el habitual pues del chupeteo de dedo. Esos dos fueron y aquí los tengo. Devuélvete a la diapositiva, porque te saliste. Ahí la pueden ver. No. Es sino devolverla aquí. No, ya la devolví, pero voy a volver a presentar porque no les estaba apareciendo. Ajá. $35. Ahí está bien. Oye. Listo, ahí está la pregunta y los dos artículos. Esos fueron los dos en los que me basé. Más que todo para sacar como las definiciones y para informarse mejor en lo que sería la succión digital, porque pues el chupeteo de dedo, chuparse el dedo, que es como uno comúnmente lo conoce, pues no está bien en un artículo o en un ensayo científico como el que estamos manejando. Bien, está bien organizado. Entonces, ¿y lograste encontrar pues dos documentos? Sí, señores, me parece que están bien completos. Hay casos clínicos en los que uno puede pues disponer de bastante información. Hay bastantes artículos en Cielo y en Redalic sobre esto. Bueno, me alegro mucho que estemos por buen camino. Muchas Listo. gracias. Entonces la pregunta, ¿sí está bien, profe? Sí, les iba a recomendar, chicos y chicas, que el documento que ustedes subieron, entonces lo cambien por uno nuevo. Ese de todas maneras está reseñado los que lo entregaron, no para mal o bien, sino para hacer ajustes, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes lo que van a hacer es cambian el que tienen allí. Si hay que hacerle modificaciones, la hacen y la suben ya para ser calificado. ¿Me comprenden? O les explico nuevamente. Ustedes subieron
un documento y algunos no copiaron la pregunta. Entonces, ahí como la cosa no se pudo completar, entonces necesitamos documento completo. Bueno, también podría ser de la siguiente manera. En el campus se pueda subir en ese mismo espacio otro documento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es darle la opción para subir dos documentos. Ya tienen uno y entonces ahora suben otro con los mismos puntos que trabajamos en la clase anterior, pero ya con ajustes. ¿Listo? Bueno. Si no me entienden, me preguntan. ¿Quién sigue? ¿Quién dijo yo? Profe, profe, yo. Profe, ¿me escuchan bien? Sí. ¿Están bien? Hola. Sí, te escuchamos. Ah, bueno, profe, lo que te iba a decir es que mi hermano está en clase en el computador, entonces yo estoy en el celular, entonces voy a transmitirles por mi celular. ¿No hay ningún problema? No, pues desde que... ¿O necesitas que te presente la diapositiva o no hay problema? Pues, profe, si creo yo la mando y pues hoy de mi celular. Mándala al WhatsApp. Ya te la mando, profe. Yo le- Profe, ¿puedo hacer lo mismo? Lo que Sí, pasa es que yo también estoy sin computador desde hace como 2 semanas y todo me ha tocado así. bueno, Vale, gracias. bueno. ¿Alguien está listo? Por favor. Ahorita le damos el espacio a Nicolás. ¿Y alguien ya Ya, está? Bueno, hágale pues, Natalia. Profe, ya lo envié. ok, ahí sí están viendo. Sí. Ahí, sí, vale, gracias. Bueno, esta fue mi pregunta de investigación, ya corregida. Es por qué el Chocó como departamento se considera por los medios de comunicación abandonados durante los gobiernos de turno por sus alcaldes y gobernadores. Estuve leyendo el artículo que conseguí, es de la biblioteca digital de la universidad. Y lo que me llamó la atención fue esta parte, que dice, de acuerdo con el índice de corrupción creado por la Corporación de Transparencia por Colombia, Chocó tiene niveles de corrupción por encima del promedio nacional y está clasificado como un departamento de riesgos de corrupción. Esto puede dar como un significado a lo que refiere en la pregunta, porque ha sido abandonado y todo esto, es más que todo por la corrupción, siendo un departamento o una zona pues más corrupta que Bogotá. Ya, y pues acá está donde lo saca y pues el link. Profe, se lo presento acá, en la página. No, no hay necesidad, no hay necesidad. Ya está bien. Se ve que encontraste. Lo único es que vamos de pronto a hacerle algunas modificaciones a la pregunta en orden de uso de palabras, pero lo demás es correcto. O sea, podemos, y si ya encontraste información, pues más todavía, ¿no? O sea, quiere decir que nuestro tema no está tan desubicado. ¿Sí? Entonces, en ese Ajá, sí, señor. iríamos bien por buen camino. ¿Listo? Vale, profe. Profe, pues de todas formas yo lo encontré aquí, pues en esta página propia Uh-huh. de la universidad. A esa también es, ¿cómo hiciste para que le enseñe a los demás? Ah, ok, pues yo me fui acá, pues donde aparecen libros y revistas, aparecen todos estos. Y en la parte de P aparece este, pero que es central. Y pues ya nos vamos a acceso remoto. Bueno, y ya colocamos contraseña, usuario y ya buscamos lo que necesitamos. Y ya. ¿De abrirlo sin necesidad de contraseña o sí? ¿O no?
No, sí requiere contraseñas, espere. Ah, Acá. ¿y todos lo tienen, muchachos? ¿Ustedes sí tienen esas contraseñas bien organizadas? No, profe, creo que esas contraseñas hay que solicitarse a la biblioteca. Ah, bueno, ya es Ujú. Se hora. manda Sí, un correo, profe. Ah, bueno. Háganlo porque entonces, ustedes van a necesitarlo para las demás asignaturas. ujú, sí, señora. Y pues acá ya es como la principal para uno introducir los términos de búsqueda y ya pues yo siempre lo busco es por todos, por revistas científicas, libros, videos, ¿Y cómo texto completo. introduciste las palabras, mami? ¿Cómo introduciste la...? Yo pues primero puse como abandono en el Chocó, pero ahí casi no se encuentra información. Y después empecé como a investigar y leer y resulta que pues uno de los principales factores es la corrupción. Entonces lo único que yo hice fue colocar corrupción en el Chocó. Y ahí ya me aparecen un poco de artículos y revistas y de todo. Ah, bueno, listo. Muy Bueno, Entonces esa también es una buena página. Lo que pasa es que los que no tienen contraseña sí les toca ir a las que son libres. solicitarlo. Ujú. Sí, señor. ¿Quién sigue? Profe, pues, si quiere yo de una vez, Ah, yo ya bueno, le envío el documento. sí. Espérate. Ya lo hago aquí. Ay, Jesús. Bueno, Bueno, profe, eh, mira, profe, ¿puede avanzar la próxima diapositiva, por favor? Bueno, muchachos, este era, pues, iniciar mi pregunta. espérate Ah, profe, un segundito, un segundito. Un segundito aquí, ¿sí? Perdón. Tengo el coso, bueno, que quería. Ya. bueno, profe, es mi inicial pregunta, la que yo realicé en el ensayo, la que yo presenté, y pues la anterior clase la modificamos a la siguiente, que la siguiente diapositiva, por favor, profe. Bueno, cómo las herramientas de mejora de los suelos y de la no contaminación del agua permiten el mejoramiento de los ecosistemas y la gestión forestal para que se adapten mejor a las necesidades humanas. Yo lo que hice fue buscar mediante la biblioteca de la Universidad del Valle y yo leí muy bien ahí, me aparecieron cosas importantes e interesantes, pero yo me basé mucho más en una página que busqué en Google Académico, porque en lo que me aparecía en la biblioteca de la Universidad del Valle hablaba más de la topografía de la agricultura, no hablaba muy exactamente sobre los temas de la no contaminación y de cómo iban avanzando los procesos. Entonces en esta diapositiva dice, esta diapositiva es de la biblioteca. Dice, el primer efecto ambiental de este desarrollo es el impacto sobre la cultura, la sumisión de la cultura a un propósito de acumulación, está significando la pérdida de heterogeneidad cultural, no limitándose a adaptarse a las circunstancias que le presenta el medio, sino adaptando un sistema de explotación del medio natural. Surge la conciencia de que somos parte de una sola tierra, la cual sin lugar a dudas se está viendo sometida a un proceso de transformación tecnológica y aunque consciente de que vivía en una sola tierra, el hombre no deja de ignorar la influencia de sus actuaciones a nivel planetario. Y la próxima, yo puse ahí una pregunta, no, como un subtítulo, enfrentar el desafío con buenas prácticas de conservación de los suelos y agua. Existen numerosas experiencias que integran producción y conservación de la biodiversidad. En particular,
sistemas agroalimentarios de indígenas y de tradiciones de producción, agricultura familiar, conservación de la agrobiodiversidad, manejo de recursos compartidos y protección de recursos naturales. Esto habla sobre lo que, ese primer párrafo habla de lo que se implementa mundialmente, que, bueno, las agriculturas, distintas agriculturas. Luego ya viene respondiendo la segunda parte de la pregunta, que trata de cómo se van a recuperar los suelos. Entonces, dice, han desarrollado una metodología de sistematización de prácticas y enfoques. Es un sistema en constante crecimiento que actualmente recoge 25 prácticas tecnológicas y 12 enfoques de conservación de suelos y de aguas de 8 países de la región. Muchos de los otros lugares del mundo, con el fin de potenciar localmente el uso de esta metodología de sistematización, la Oficina Regional del FAO para América Latina y el Caribe ha propuesto una metodología de sistematización basada en la metodología de WOCAT para recoger información de prácticas y tecnologías de conservación de suelos y aguas para la adaptación del cambio climático a través de la síntesis y revisión de cuestionarios y módulos originales, proveniendo del uso de herramientas digitales para este ejercicio y disminuyendo el tiempo y recursos necesarios en el ejercicio de la sistematización. Ujú. Ya, profe. Y ahí la próxima pues en las bibliografías que aparece de la biblioteca de univalle.edu. Y ya la otra página. Ya. Bueno, listo. Entonces, ahí lo que habría que es mirar en la pregunta, pues ya ha mejorado bastante, ¿no? O sea, ya tiene mayores elementos. Y no olvides que cuando tú citas, pues debes ir entre comillas y sacar, porque esto es lo que nos hace, pues, plagiar, ¿no? Sí, Claro, es el plagio. Entonces, siempre que ustedes tomen una cita de otro, deben de hacer su referencia. Eso lo vamos a aprender, lógicamente, en el curso, para que ustedes no vayan a cometer pues esos errores y no se les vaya a tener dificultad con sus docentes, ¿no? Entonces, esa sería como la, a ver, ¿quién más fue que mandó aquí Yo, profe. ¿cómo se llama? Daniela Guzmán. Pero aquí como está. Esa. Profe, después de ella puedo seguir yo. Bueno, listo. Listo. Bueno, Bueno, profe, inicialmente mi pregunta era la del huevo. No sé si te acuerdas que había planteado una pregunta de por qué, de por qué el huevo era la comida más importante después de la leche materna. Pero pues me pareció súper incompleta y leyendo artículos acerca de eso me enfoqué también con la leche materna, pero por otro lado. Entonces, mi pregunta es por qué a finales del siglo XX se empezó a considerar a la lactancia natural como una alimentación más saludable para el lactante que los sucedáneos de las leches. Lo puse así porque en la investigación que encontré hallé muchos aspectos que estudiaban pues todo lo que podía pasar cuando se hacía el proceso de la leche en polvo para el lactante y obviamente hay muchos riesgos microbiológicos y antes, a mediados, bueno, o a principios del siglo XX, se consideraba que la leche en polvo era mejor que la lactancia natural. Y de hecho, después de varias investigaciones se dieron cuenta que muchos niños estaban muriendo a causa del mal manejo de esto. Entonces, pues ahí encontré una referencia que ahí está y son principales contaminantes microbiológicos en fórmulas lácteas infantiles. Entonces, en eso se basa mi investigación, profe. bueno, ha mejorado muchísimo. Miren que esa posibilidad de la revisión y de la conciencia de lo que ustedes van aportando, pues muestra que ya hay cambios significativos
en la forma de la escritura, en el contenido, y eso está muy bien, eso es una posibilidad, o sea, que muestra fuerza, ¿no? Muestra fuerza de los cantos. Sí, Felicidades. profe. Ujú. Muchas gracias. Listo, entonces seguiré yo. Bueno, Angie, hágale, Angie. ¿Ahí están viendo mi pantalla o no? Todavía no. No, todavía no. No, Angie. ¿Nada? Listo, ahí ya. 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 Sí. Sí, ya. Ya. Bueno. Esta es como la corrección de la primera pregunta. Ya no estamos ¿Problema? viendo nada. ¿No? No. No, Ya se se quitó. no. Espérate, ya. Ya. Listo, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ahora sí. Bueno. Esta es la corrección de la primera pregunta, problema que formulé, y es, ¿por qué los alimentos transgénicos se deben diferenciar de los convencionales? Yo, a través de la biblioteca de la universidad, busqué un artículo que se titula Estilos de gestión de la incertidumbre, los productos transgénicos y la polémica sobre la viabilidad del principio de equivalencia sustancial. Este trata más que todo sobre que estos productos transgénicos y los no transgénicos, que serían los convencionales, pueden parecer iguales o diferentes según los contextos y las circunstancias que quiera pues dar el autor. Y como que la cita de este artículo que ayuda a mi ensayo es la siguiente. En consecuencia, se resuelve que los organismos transgénicos que se consideren equivalentes en términos químicos, nutricionales o sustanciales deberían tratar de la misma manera que sus parientes naturales, convencionales o no transgénicos, en lo que correspecta, cuando menos a la necesaria garantía de la seguridad humana y ambiental. Ya ahora creo que la pregunta debería de cambiar o ir más encaminada en por qué los alimentos transgénicos se deben etiquetar, ya que considero que las personas deben de decidir si quieren o no consumir estos productos, ya que no se tiene con claridad qué puede pasar pues en el futuro, si este puede alterar o afectar la salud de las personas. Entonces, ¿qué opiniones tienen al respecto? Mejorado, ¿no? Mejorado la Sí, más específica a lo que fue en el inicio. Entonces, sí, claro. y esto te llevó también a poder encontrar información, ¿no? Sí, me fue fácil buscar como información respecto a esto. Igualmente, los artículos presentan su pequeña introducción. Entonces, a partir de ahí dije, ¿es viable o no leer este artículo? Eso sería todo. Muchas gracias. Hemos mejorado mucho. Claro. Profe, ¿puedo seguir? Sí, mi amor, hágale. Después de la compañera voy yo. Ahí pueden ver mi pantalla. Sí. Vale, listo. Bueno, entonces esta es mi pregunta ya modificada
cómo los estereotipos ligados a una sociedad pueden tener una influencia grande y generar consecuencias negativas en la población joven. Entonces, el artículo pues que encontré referente a esa pregunta lo encontré en la plataforma Proquest, en una revista que se llama Notimex, en la página de la universidad. El artículo se llama Subsisten estereotipos de género y trato diferenciado. Entonces, pues el artículo me parece que va muy de acuerdo a la pregunta porque es una encuesta que se realizó a niños y adolescentes, a 231.048 niños y adolescentes, basados en derechos y situaciones de la vida cotidiana, donde se les plantean pues ciertos ejemplos y situaciones en los que ellos pues se ven identificados. Estos ejemplos van alrededor de los estereotipos y pues en general se ven respuestas negativas, ya que muchas, a raíz de los estereotipos pues que tenemos, los niños hablan acerca de violencia, de bullying, de problemas, entonces pues me parece que va bastante ligado. Y pues también se pueden ver las influencias, ay, qué pena, también se pueden ver las influencias que tienen estos en cada uno de ellos y pues cómo cada uno se ve identificado. Y listo, profe. No olviden no el uso de la mayúscula sostenida, no se debe hacer. Es un error Vale, profe. ortográfico que no pueden ustedes pues replicar. Entonces, siempre que ustedes estén trabajando, hay una tendencia al uso de la mayúscula sostenida, pero eso no es correcto. Vale, profe, listo. Pero la pregunta ya se le ve más cuerpo, o sea, en realidad ya coge un camino. Ya, vale, profe, gracias. los que yo le pueda haber realizado, pues están en su documento, si la copió. Si no la copió, pues ahí sí no. Porque hay mucho documento de los que entregamos que aparece con las respuestas, pero no aparece la pregunta. Entonces ahí no les pude ayudar en ese sentido, porque no aparece la pregunta por ninguna parte. ¿Listo? Bueno, profe, continúo yo. Ya presento. Ahí ya ven mi pantalla. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues esta es mi pregunta, ya después de haberla corregido una vez y con las correcciones que la profe acabó de mandar pues hace ratico envió. Entonces la pregunta quedó de esta manera. ¿Cómo la quinoa, siendo un pseudo cereal, se convierte en la respuesta de la seguridad alimentaria del futuro de un país? Bueno, para explicar un poquito, pues entonces, partiendo de mi pregunta, mi ensayo que pues vamos a desarrollar, se va a basar en que miremos cuáles son como esas propiedades y características que tiene la quinoa como un pseudo cereal, las cuales la van a convertir a ella en un alimento muy importante en la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria hace referencia a dos bases, por decirlo así, como para explicar de una manera general. Una de ellas es de que haya alimento para todo el país, o sea, que haya disponibilidad de alimento para todas las personas que conforman un país y que ese alimento sea un alimento funcional, o sea, que sus características sean altamente nutritivas a comparación que los alimentos normalmente. Entonces, vamos a ver cómo la quinoa se va a convertir en un alimento que nos dé respuestas positivas a la seguridad alimentaria de un país. ¿Y por qué yo hablo ahí de un futuro? Porque en un futuro vamos a ver grandes problemas como son de pronto la sobrepoblación, en donde vamos a necesitar alimentos como la quinoa, los cuales nos aporten muchas calidades nutritivas y funcionales a nuestro cuerpo y sea un alimento que se pueda cultivar en cualquier lugar para que sea asequible a todas las personas. Entonces yo ahí encontré encontré muchas referencias, pero esas dos referencias que yo puse ahí pues me parecieron muy importantes. De la quinoa hay muchas referencias, de la seguridad alimentaria igual.
Entonces, pues no sé si de pronto hayan preguntas y podemos hablar más o lo dejo de esa forma en general. A mí me parece que como en este momento estamos dando inicio a nuestra propuesta, está bien, ¿cierto? Poco a poco iremos construyendo pues tanto escritura como discurso sobre la propuesta. ¿Sí? Ahí no hay problema. Sí, señor. Entonces, así está bien, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Pueden reprogramar la cita porque estoy desafiliada. Muchas gracias. ¿Profe, puedo yo? Sí. ¿Pudo Juliana o no? Así. ¿Sí se ve? Exacto, ya. Bueno, mi pregunta es... Para que ¿Ah? colócala como presentación para que podamos leer mejor. Bueno. Bueno, mi pregunta ya corregida es ¿cómo la lucha de la raza negra por la libertad influye en la sociedad y cultura? Bueno, básicamente esta pregunta está orientada hacia los diferentes sucesos que han pasado en la historia y la manera en que éstas influyeron en su época y cómo logran cambiar básicamente nuestro presente. En cuanto a la información, encontré unos documentos y unas revistas. Uno de esos es Antillanos y Africanos, el cual básicamente habla de las diferencias que hay dentro de un mismo pueblo negro. ¿Cómo así? O sea, la diferencia que se hace dentro de una misma raza y cómo al separar estos conceptos se deja la individualización y somos capaces de nombrar ya solamente un pueblo negro y un pueblo blanco. Este artículo me gustó mucho porque muestra como la historia de todos estos conceptos y cómo son ficticios de cierta manera en pues en la cotidianidad. Y encontré otro que es diversidad e integración en nuestra América. Básicamente habla de la construcción de la unidad continental, o sea, de toda la historia, de cómo hemos llegado hasta el presente, todo lo que conocemos ahora, toda nuestra historia, y se basa en la alteridad, reconocimiento y liberación. Y cómo esta diversidad de conceptos es como el pacto o el hecho a partir en la historia, por así decirlo. Y pues ya. Juliana, y esta pregunta es la que tú vas a dejar para la investigación. ¿Tú estudias qué carrera? Odontología. Pero ahí no estás trabajando desde tu área del conocimiento. Entonces, No. ¿por qué? No sé, no me sentí cómoda. Ya. Sí, porque sí, no me sentí cómoda, o sea, es como, no sé, el tema me llamó la atención, me gusta un poco y pues ya. bueno, recuerda que pues estábamos en la propuesta del área del conocimiento para aprender pues sobre nuestra propia disciplina. Pues vamos a ver cómo lidiamos con ello entonces. ¿Listo? Buena señora. Bueno. Profe, ¿puedo seguir yo? Claro. Bueno.
No sé si se ve ya. Negrito. Ay, ¿por qué no se ve? Ya, ya ¿Ya? listo. Sí. Colócalo como, colócalo como presentación en la primera diapositiva. Eso. Y arriba esa presentación. Presentación. La presentación. Después de animaciones, está, y antes de revisar. Ahí. Y le puedes dar desde el principio. Y desde el principio. ¿Cómo, profe? ¿Ya? Aquí archivo, ¿Cómo? párate en archivo. Y ahí abajito está desde el principio. Dale Ah, clic. ya. No, ya no tiene, no tiene animación ni nada. No, ahí te da para presentarlo. Compañera, dele en la parte de abajo. Ah, bueno, ahí ya. Ahí vamos. Ahí ya ven ¿todo bien? Sí, exacto. Bueno, la pregunta que ustedes están viendo ahí, pues es la corregida en clase. Yo tenía todo en mayúscula sostenida y la pregunta, ¿por qué? Estaba todo unido, estaba mal redactado. Y bueno, la pregunta inicial era, ¿por qué el hipoclorito de sodio se sigue usando como desinfectante cavitario en pleno siglo XXI, a pesar de ser irritante para la mucosa? Y lo que ustedes están viendo fue como yo la corregí. Y bueno, esta fue como la información. Sí se me dificultó bastante encontrar información eh, en las bases de datos, pues información concisa. Esta información la saqué de la base de datos Cielo. Y lo que yo encontré es la capacidad de disolución de por qué se usa pues tanto. En esa página parece como que se usa demasiado el hipoclorito de sodio. Es la primera opción para desinfectar los conductos radiculares. Los odontólogos es la primera opción que utilizan. Aquí dice que porque es por la capacidad de disolución que tiene. Diluye el tejido orgánico, hace que fragmentos de la pulpa se diluyan y facilite más la remoción durante la limpieza de los conductos radiculares. Principalmente por eso, y en la página aparecen sondeos que se han hecho encuestas, es en México, principalmente, esto se hizo en México, y alrededor del 80%, por encima del 80% de los odontólogos utiliza el hipoclorito de sodio. Lo que sí es que en esta página no encontré como sustancias alternas al hipoclorito de sodio. ¿Por qué no se usan sustancias alternas? No encontré información al respecto. Pero un tema muy necesario, ¿no? Para el área de ustedes. Pero Sí, me pareció muy importante porque el hipoclorito de sodio irrita mucho la mucosa. O sea, produce como quemaduras y puede haber muchos accidentes pues, de regarse en la cavidad. seguir buscando, ¿no? Sí. Encontrás otra. Como este es un primer sondeo, pues no hay que darse por vencido porque nos falta todavía tiempo de búsqueda. Entonces, pero es un Sí, tema claro. muy viable. Listo, muy bien. Vale. Felicitaciones. Gracias, profe. Y por los cambios que tú misma dices haber realizado, me parece que esa parte que le llamamos nosotros metacognitiva, o sea, es así como uno aprende. Cuando ella misma hace la alusión de los cambios y las dificultades que se tuvieron y que luego pudo abordarlas, pues no está cumpliendo solamente para la docente, sino para sí misma, ¿no? Que sería el ejercicio de escritura que salga
de la nota y que salga de una entrega para la docente. Entonces creo que ese aspecto es relevante en la presentación que tú haces. ¿Listo? Ah, bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Alejandro. Hola. Buenas. Creí que no me escuchaba. Sí. Pues ya presento pantalla. Bueno, listo. Ahí ya ven la pantalla. Hola. Sí, ahí se ve. Pues bueno, la corrección que le hice a mi pregunta, porque la primera pregunta de mi ensayo era la importancia de la lectura, y pues como la profesora dijo, ese título no decía nada, entonces lo cambié por ¿cómo la literatura crítica puede cumplir la función del desarrollo y el conocimiento en el ámbito académico, intelectual y cultural de los lectores en la actualidad? Pues yo, hice mis investigaciones en la biblioteca de la universidad, ingresé en la plataforma de Cielo y busqué pues desde la literatura como en la lectura y pues me decidí por un artículo que, o sea, el artículo se llama La importancia, no, ay, es que estoy nerviosa. O sea, de dos artículos, la animación a la lectura como estrategia pedagógica para la formación de las competencias literarias en la escuela secundaria y diagnóstico sobre la comprensión lectora de los estudiantes normalistas. Pues, y ahí fue que yo encontré estas referencias y pues básicamente hacen alusión a lo que yo expliqué en mi ensayo, que pues las personas que leen o que leemos mucho, tenemos la capacidad de interpretar y de relacionarnos, y eso nos sirve mucho en el ámbito académico, cultural y pues, ¿qué? Y pues básicamente eso decían ellos. Lo que inculca pues, la literatura crítica es una inmensa satisfacción, ¿cómo le llamaríamos ahí? Pues, sí, como sería como eso. Y que nos introduce en un mundo cultural en el cual los seres humanos, sin discriminación, decidimos sola. Estoy nerviosísima. Pero, a ver, Hola. Lady, lo que pasa aquí es que no es literatura crítica, sino sería lectura crítica. Entonces, eso está, o sea, pues yo lo envié como lectura y esa fue la corrección que usted me hizo, porque la pregunta que yo... No, pero literatura no, lectura, porque la literatura sería otro campo, ¿sí? Entonces, si lo que te interesa es la literatura, entonces tenemos que abordarla desde la literatura. Pero en el caso no hablaríamos allí de literatura crítica, porque esa no existe como tal, ¿sí?
Entonces, cuando tú me preguntaste, yo te organicé una, pero con lectura crítica, ¿sí? Entonces, si tú revisas el No le escucho, profe. si revisas el WhatsApp, yo te lo había colocado así. ¿Cómo la lectura crítica puede cumplir la función del desarrollo del conocimiento en el ámbito académico, intelectual, crítico y cultural de los lectores en la actualidad? Entonces cambiaste lectura por literatura. Si es la literatura, hay que mirar entonces esos aspectos de los que tú estás hablando. Pero no podemos hablar de literatura crítica. El concepto es lectura crítica. Y yo te lo agregué allí en el WhatsApp, aquí lo estoy leyendo en el WhatsApp, como la lectura crítica. Entonces, ahí tenemos que hacer las modificaciones. Si es la literatura lo que te interesa, entonces tendríamos que mirar ese aspecto para entrar a mejorar la pregunta. ¿Vale? Sí, pues eso es lo que pasa, profe, que me confundo mucho porque es un tema re amplio, entonces leí una cosa, leía otra y esa fue la confusión que tuve. Sí, por eso la pregunta tiene que quedar clara para que no haya dispersión, ¿cierto? Entonces, por eso en la insistencia de escribir la pregunta varias veces hasta que logremos tener un sentido lo mejor posible de su objetivo principal. Entonces allí habría que, tú tienes que decidir, ¿tú qué estudias? Odontología. ¿Y por qué vas a usar lectura o literatura? O sea, ¿por qué literatura? Pues, o sea, porque me pareció un tema relevante y porque a mí me gusta mucho leer. Sí, pero allí más bien no sería literatura, sería lectura crítica. Bueno, otra corrección para el título. No, pues es que yo te lo envié en el WhatsApp. El WhatsApp está bien claro. Revisa el WhatsApp y mira que yo te lo escribí tal cual. Sí, profe, de pronto fue confusión mía, tan aturdida que tengo la mente. Sí, no te puedes ir por la literatura porque eso te abre un campo que no vamos a trabajar y que te enredaría la situación. Entonces no, nosotros no estamos hablando aquí de literatura. Inclusive podríamos pensar más bien, bueno, realmente la lectura, ¿qué tipo de lectura necesitamos para ingresar en el campo de la odontología? Y te podríamos de pronto llevar a ese campo, ¿sí? Porque el puntaje de ustedes para ingresar a odontología es bastante alto. Eso quiere decir que hay un estilo de literatura allí, ¿sí? Ya, profe. Qué pena, profe, ¿puedo seguir? Profe. Sí, sigue, es que estaba evitando el sonido del perro. Ya. ¿Cómo es esto? ¿Ya? ¿Sí ven? Acuérdate de colocarlo en presentación para que lo pueda. Ya lo coloco. Ahí está. Entonces, mi pregunta anterior era qué sucede en la sociedad cuando el gobierno no invierte lo suficiente en la educación
Y la corrección es porque en el campo de la educación el gobierno de Colombia no invierte económicamente lo suficiente para alcanzar una calidad adecuada. Entonces, o sea, yo saqué mi información de la base de datos de la biblioteca de la universidad. Y dice que una sociedad que invierte en educación y que por tanto posee mayor capital humano, ofrece una mejor participación política, tendrá una menor desigualdad, presentará disminución en los índices de pobreza e inseguridad, ofrecerá mejores condiciones de salud y mucho más. Y que precisamente uno de los problemas que puede generar invertir en educación sin tener en cuenta políticas complementarias para incentivar la demanda de trabajo es la sobreeducación, donde la mano de obra calificada tiende a ocuparse en puestos de trabajo con requerimientos inferiores a los adquiridos, consecuencia de la gran oferta de trabajadores con altos niveles educativos y una demanda insuficiente para absorberla. Entonces era eso, profe, o sea, pues la información fue muy completa de donde la saqué y casi no la encuentro, pero por fin la encontré. ¿Qué tal? Ajá. Lo que me sigue preocupando es los que han elegido temas que no corresponden a su disciplina, ¿no? Eso nos puede llevar a otros campos. Entonces, mi sugerencia sería que buscaran, no es que esté mal lo que han propuesto, pero pues se sale como de la propuesta, ¿no? Que fue en la cual nosotros quedamos estar de acuerdo. Si tomamos temas como los de la educación en general, la lectura crítica en general, pues eso nos va a llevar a ese tipo de ensayos a los cuales nosotros ya habíamos querido no abordar, ¿sí? Porque pues son los temas generales, pues tenemos que discutirlo, ¿no? Tenemos que discutirlo. Bueno, María Belén, hágale pues. Listo, buenas tardes. Ya le comparto. ¿Ahí sí se ve? Sí. ¿Quieres ponerla? Ya, ¿Ahí sí se ve? Colócala en presentación con diapositiva para que se vea más amplio la letra y la podamos leer. Ahí no, arriba. Esa. ¿Ahí? Está bien. Listo. Entonces, al principio mi pregunta era, somos muy dependientes de la tecnología, pero luego la cambiamos y quedó como la tecnología informática podría propiciar dependencia en el ser humano en 2020. Pues fue un poco difícil encontrar información porque siento que todavía sigue siendo muy amplio, pero encontré dos textos en la biblioteca de la universidad, que el primero se trata de la utilización del Internet y la dependencia en los teléfonos móviles, que trata sobre cómo el teléfono celular y es el principal en conectarse al Internet, además de la dependencia de un 70%. Y otro también con encuestas sobre jóvenes en Chile, hecho a más de 1000 jóvenes y como las respuestas que dieron sobre el Internet y la tecnología informática. Y ya, eso sería.
Sí, ya después la podemos Y como el- abarcar de una manera más precisa, ¿no? Creo yo que cuando hablamos de tecnología estaría muy amplio, entonces podríamos eh, como cerrarla un poco más. Después la seguimos pensando cuando lean ustedes los artículos que han investigado, eso les va a permitir también ir organizando la pregunta de manera más precisa. Listo, profe. Gracias. Profe, ¿puedo continuar? Sí, hágale, mijo. Muy bien. Puedes seguir. Ahí ven mi pantalla, sí. Sí, se ve bien. Listo. Bueno, entonces mi pregunta, ya que está modificada, es cómo la impresión 3D puede ser una herramienta de prototipado indispensable en los laboratorios clínicos para el avance tecnológico de la odontología en la creación de piezas dentales y prototipados mandibulares o maxilares. Bueno, yo busqué fue en la base de datos de Redalí y digamos que el artículo que pues, me pareció que pronto podía soportar o complementar mi pregunta era la utilización del prototipado rápido en la odontología. El artículo, pues primero abarca un concepto nuevo que es el prototipado rápido y segundo, pues me parece que soporta bien la pregunta porque pues nos habla de que no solo la impresión 3D actualmente es usada como uso didáctico, sino que además pues está representando otros beneficios. Él hablaba de la disminución de riesgos quirúrgicos, de la parte de la estética, de la parte de la ortodoncia y la implantología. Adicional, un tema que me pareció interesante es que tenía que ver con la comunicación cirujano-paciente, porque como la impresión 3D se basa en las radiografías y en las resonancias de cada paciente, ellos pueden mostrar por medio del prototipado un antes y un después, para que el paciente pues de pronto se sienta más seguro. Y pues decía que las ventajas de la impresión 3D pues frente a otros métodos era la calidad con la que se imprimen las piezas y la exactitud. Y pues básicamente, como de manera general, eso es lo que abarca pues el artículo como tal. Y listo, profe. La pregunta pues estaba muy bien formulada desde un inicio y pues ya le agregaste y pudiste encontrar información que me parece clave allí, ¿sí? Y que tiene que ver con tu área de conocimiento, que es lo que estábamos tratando de organizar. Bueno, ¿quién falta? Yo, profe. Bueno, Jorge, hágale pues. Bueno, mi pregunta como tal es cómo una dieta vegana puede aportar todos los aminoácidos esenciales y esenciales condicionados a una dieta alimentaria y qué beneficios adicionales se pueden encontrar en esta. Para esto yo busqué artículos de cómo implementar los alimentos en una dieta vegana, ya que se conoce que las verduras no contienen los aminoácidos completos, entonces toca combinarlas. También leí un artículo sobre proteínas directamente y aminoácidos para explicar. Básicamente las proteínas son cadenas largas de aminoácidos. Y también un artículo sobre nutrición y absorción de proteínas. Y ya eso sería todo. ¿Pudiste encontrar documentación
fácil, pues no fue muy complicado. Sí, pero sí es bastante fácil y más que el semestre pasado pues vi información sobre proteínas y aminoácidos, entonces más o menos sabía qué artículo consultar. Mejor todavía, muy bien, Jorge. Ya de todas maneras la pregunta iba por buen camino. Felicitaciones, listo. ¿Quién sigue? Yo, profe. Yo, profe. Hágale, María Catalina, a ver. Ya comparto pantalla, profe. Bueno, para que luego siga entonces Valentina. Listo, profe. Ahí se ve, profe. Ya está grabando. Sí. Bueno, pues mi pregunta es acerca de cómo los alimentos transgénicos, tales como frutas y verduras, pueden ayudar a la salud de las personas a través de sus características nutricionales. Pues yo escogí esta pregunta básicamente porque pues el tema de los alimentos transgénicos no es como muy común y pues mucha gente está como muy desinformada acerca del tema, entonces pues me gustaría como llevar un poco más la información a pues a que la gente pues esté enterada, ¿no? Sobre las cosas buenas, porque pues algunos piensan que todo es malo y pues realmente buscando el artículo pues sí encontré mucha información, como que no había muchos estudios acerca de si esto era bueno o malo, sin embargo ese artículo que encontré habla sobre algunos beneficios que han tenido, por ejemplo, en el arroz, que pues aporta un poco más de hierro y de calcio. Entonces, pues ya. Bueno, ya está más específica, ¿no? De lo que Eso. fue al principio. Sí, Y profe. por eso también de pronto la búsqueda, pues puede seguir, ¿no? De todas maneras apenas estamos iniciando. Muy bien. Gracias. Bueno, profe. ¿Valentina sigue o quién? Sí, yo. Bueno. Y después, ¿quién falta? Catalina, ¿puedes dejar de presentar, por favor? Gracias. Ahí ya se ve. Sí. Bueno, yo cambié mi pregunta. La verdad me pareció muy interesante abordar el tema de las enfermedades mentales o pues los trastornos psicológicos en esta época en particular de pandemia con el COVID. Entonces yo cambié mi pregunta a cómo afectan las enfermedades mentales a las personas en época de pandemia. Aunque yo pensé que tal vez no iba a encontrar tanta información como yo quería, para mi sorpresa las bases de datos sí habían tenido bastante como aporte en eso. El que más me gustó fue consideraciones sobre la salud mental en la pandemia de COVID-19. Me pareció un tema bastante interesante, el cómo ha afectado pues que el encierro, la pandemia, el miedo a las personas y pues más aún al personal de salud, pues que ellos están tan en contacto con el virus. Pero ahí sería, ¿cuál es el sujeto del cual vamos a hablar? ¿Las enfermedades mentales o...? Sí, las enfermedades mentales. O sea, ¿la pandemia produce las enfermedades? No, afecta a las enfermedades. Sí. Ajá. ¿Cómo afecta las enfermedades mentales a las personas?
Aquí hay como un enredito que tenemos que después organizarlo sintácticamente. Sí, sí. A mí tampoco me sonó 100% la pregunta, pero pues la verdad no supe cómo más organizarla. Sí, después le organizamos la sintaxis de las palabras que de pronto le hagan falta, pero se entiende la idea, pero la podemos organizar desde el punto de vista de la escritura. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, gracias. Gracias. Catalina ya presentó, ¿no? Sí, profe, yo fui antes de... Entonces, ¿quién nos faltó? Profe, sigo yo. Ah, bueno, Ortega. Sí, ya voy a presentar. ¿Ya está compartiendo? Sí. Sí. Pues, profe, mi pregunta es cómo los ingenieros de alimentos han desarrollado en los últimos años nuevas tecnologías e innovaciones con el fin de preservar la calidad de los productos. Yo encontré varios artículos, la verdad, que tenía como los nanomateriales y la alta presión, pero me quedé fue con el de alta presión, en el que pues dice que los alimentos al aplicarle altas presiones conservan más sus propiedades y antes aumentan las que son organolépticas, como el sabor, el aroma. Y como que reducen el tiempo en el que se pueden llegar a dañar. Y ya. No, está bien la función del ingeniero allí, ¿no? Recuerda que aquí siempre va tildado cuando ustedes están trabajando preguntas, no lo olviden, ya lo pueden tener incorporado en sus nuevos aprendizajes, ¿vale? Vale, profe. La pregunta se entiende, es posible de trabajar y realmente tiene como todos los elementos. ¿Sí? Si de pronto hay algo que hacerle, pues yo se lo haré saber. ¿Listo? Listo. Bueno, gracias. ¿Ya estaríamos todos o falta alguien, muchachos? Profe, yo. Ah, Rodríguez, ¿no? Sí, señora. Listo. No sé si hay problema porque tengo el micrófono del computador dañado, entonces como que voy a presentar desde el computador y hablaré pues por mi teléfono. Creo que ya están viendo. Ya casi. Ya. Listo, bueno. Pues anteriormente pues mi pregunta no estaba bien formulada en el aspecto de en qué se enfocaría como la tecnología en mi pregunta. Entonces ya como al corregirla quedó, porque la tecnología vista desde el punto de la transformación del desarrollo en el entorno del ser humano influye en el medio ambiente. ¿Será esta un arma mortal o un paso a la evolución? Bueno, generalmente la razón por la cual, no sé qué pasó con la pantalla, por la cual escogí como este tema a tratar en mi pregunta investigativa es porque creo que es un ámbito muy amplio y es de mucha importancia, ya que siendo subjetivos, el cuidado del medio ambiente nos corresponde a todos y creo que es de gran importancia concientizar y poder ampliar información sobre las consecuencias que ha generado la tecnología en el medio ambiente. Bueno, a la hora de buscar mi texto, pues fue un poquito tedioso porque, o sea, yo buscaba como la tecnología y el medio ambiente y no salía nada como enfocado a lo que yo hablaba en mi ensayo. Pero después como que deduje que sería mejor buscar como el área en la que voy a hablar, que son las ciencias naturales. Y ahí encontré un texto que al principio pues no, o sea, hablan como generalmente de la extracción y del medio ambiente, no en ningún momento la tecnología, pero a medida que avancé en el texto, encontré que ya como que se centralizan también un poquito en la tecnología
y pues como el desarrollo del ser humano y pues mencionan los avances de la tecnología y los problemas ambientales que traen. Entonces, a mostrar el texto que escogí, lo encontré en Reddit y ya es este. Entonces, digamos, aquí en una de las páginas ya como que hablaban de que los avances, en los avances tecnológicos, o sea, inexorablemente el hombre ve en los avances tecnológicos una manera de enriquecerse y cómo a partir de lo que descubre puede obligar a otro que carezca de los recursos. Y también ya como que hablan de que vivimos en una época turbulenta, en un milenio con una crisis ambiental galopante, una época en que a los problemas de deforestación generalizada y la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la disminución de la capa de ozono, entre otros, se unen grandes hambrunas, pandemias y pobreza extrema. Entonces ya como que en mi ensayo yo mencioné algunos de esos aspectos y ya como que fue como el que más encontré que hablaba de mi ensayo. Y ya, listo. Esa es la pregunta que vas a dejar para el texto final. Sí. Ya está más precisa, ¿no? ¿Tú estudias? Odontología. ¿Y por qué te metiste por la tecnología? Pues en realidad me metí primero como por el medio ambiente, que es como que un aspecto muy importante que yo creo que debería como que todo el mundo hablar y concientizar. Entonces ya después quise ya mencionar los aspectos negativos negativos tanto positivos que trae la tecnología y ya. Y sí, fue como que, es porque siempre he querido como poder como dar ese impacto a la humanidad para que cambiemos algunos aspectos y no dañemos nuestro mundo. Bueno, pues, vamos a ver, ya tenemos varios que no están trabajando desde el área del conocimiento, ¿no? Entonces, después discutimos cómo nos va con esa propuesta. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Falta yo, Bien pueda. un momento. ¿Ya le están viendo? Sí, ya. Ok. Mi pregunta es cómo el COVID-19 afectó al mundo desde el ámbito social, económico y político al convertirse en una pandemia. Yo escogí dos artículos debido a que uno solo me abarca el ámbito social y el segundo me abarca el económico y un poco el político. Entonces, me gustaron porque en ellos plantean que aparte de que nos hallamos frente a lo que será reconocido como pues la peor peste de la humanidad, nos cuenta que aunque el COVID no diferencia entre las personas desposeídas y los poderosos, la pandemia ha ocasionado que haya una diferencia entre ellos, pues nos han demostrado que tipo las pruebas siempre se le aplican primero a las personas importantes, dejando a un lado a las personas humildes. También nos cuentan que los tratamientos son diferentes, por lo mismo, porque crea una diferencia entre esas personas. Nos cuenta que a pesar de que desde 2007 la economía mundial está afectada, en el 2020 con el COVID-19 se ocasionó una crisis debido a que muchas personas quedaron desempleadas por el cierre de situaciones críticas de pequeñas y las medianas empresas. Y a pesar de eso también nos plantea que costará mucho tiempo volver a levantar muchas cosas porque nos dejó muy mal esta situación. Nos dice que la gestión política también ha afectado en la crisis económica debido a las medidas que se tomaron para poder evitar pues que se empeorara la emergencia sanitaria y
y ya. Pues es un tema muy actual, ¿no? Realmente. Y pues yo creo que ya ha ido mejorando la propuesta de la escritura, ¿cierto? En relación al inicio. Y yo creo que se pueden hacer todavía cambios, pero entonces revisa lo que hay en el campus. Si de pronto no colocaron la pregunta ahí, deben subir el documento con la pregunta nuevamente, ¿no? Entonces recuerden que les voy a editar allí para 2 archivos. Entonces vuelven a subir el archivo ya con la pregunta. A los que se les hizo ajustes, pues lo hacen. Los que ya la tienen organizada y que se les dio opciones de revisión, pues vuelven y suben su archivo para hacer como una nota de esa ya última propuesta. ¿Listo? Profe, en el mismo lugar, o sea, quitamos el archivo que estaba y ponemos con el nuevo. No hay necesidad de que lo quiten porque les voy a dar para la opción de 2 archivos. Ah, está bien. Pueden dejar ese documento que subieron al principio y suben el nuevo, no hay problema. Profe, pregunta. ¿Lo subimos al documento donde pusimos la pregunta ya corregida o lo subimos al documento donde estaba el ensayo que habíamos hecho? No, estamos hablando de la pregunta de investigación, recuerden. Sí, profe, sino que te acuerdas que en la anterior clase corregimos la pregunta y lo subimos con otras preguntas que había que responder. ¿Eso? Ahí mismo. Ah, ok, Entonces, gracias. mira, es aquí, ¿lo están viendo? Donde dice revisión de la pregunta de investigación a través de la técnica, ¿cierto? Entonces, aquí yo le voy a dar editar ajustes para editar que número de archivos, a ver aquí. Esto en línea. Me aparece configuración de la entrega. Hay que me dé la opción de número de archivos, ¿eh? Ponemos 2 aquí. Ya quedaría bien allí. Ya todos podemos subir 2 archivos. ¿Eh? No habría problema. Después le ponemos la fecha. Entonces quedaría pendiente la explicación de esta parte del problema de investigación y el taller, ¿no? Entonces, hay 2 personas que dicen que no está su revisión de Turnitin, pero yo sí las tengo aquí. Está Flores, Andrea, y la otra persona es Ortega, ¿no? O sea que sí, ese sí no está aquí, ¿no? Entonces habría que subirlo para hacerle el análisis, pero Andrea sí está. ¿Listo? Bueno, esta es la asistencia. Listo, chicos. Entonces, no sé si... Profe, sí, es que yo fui la que te escribí, que no tenía internet ahorita. Ah, bueno. Entonces, ¿sí puede o no? ¿Cómo, profe? ¿Sí puedes? No, me refiero a lo de la asistencia, profe, como yo no estuve al inicio. Sí, pero aquí ella da la opción aquí de cambiarla. Ah, listo, profe, gracias. Sí, el mismo programa me va incorporando las personas que están conectadas. ¿Quién falta por estudiar? No, ¿nadie? Aquí hay unos en lista que no están. Listo.